Estado Nacional. Este proyecto lo que busca es tomar recursos de donde están para salvar la situación económica del costarricense ahora. Aliviar el endeudamiento de algunos es la bandera con la que impulsan el proyecto de ley que permitiría el retiro del 30% del ROP para pagar deudas. Estaríamos comiendo desde ahora una parte de dinero de las personas que en el futuro no van a tener con qué vivir. Experiencia en otros países demuestra que retiros adelantados ponen en riesgo pensión futura de las personas. Usted abre la compuerta, esto no para. Es mejor salir del estrés de las deudas actuales sacrificando una parte de su futura pensión. Esto es Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional las mañanas de los domingos. Hoy les pido disculpas porque estoy un poquito afónica, una secuela de tanto que gritamos en el partido del repechaje. Bien, hoy vamos a oír una de las sugerencias de las personas que nos siguen a través del correo electrónico que todos los días ofrecemos, donde les decimos que nos digan de qué quieren que conversemos. El domingo pasado, don Olman David de la O nos escribió solicitando que ampliáramos un poco más sobre los pros y los contras del proyecto de ley que se está impulsando en la Asamblea Legislativa y que pretende permitir que las personas puedan hacer un retiro adelantado de hasta un 30% del régimen obligatorio de pensiones, el que conocemos como ROP. Esto, eso sí, solo para pagar deudas. Le tomamos la palabra a don David y de eso vamos a conversar hoy. Permítame presentarle a nuestros invitados. Está con nosotros doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones. Buenos días, doña Rocío, bienvenida. Buenos días, un gran gusto estar con ustedes en este programa y poder compartir con los costarricenses las implicaciones de este proyecto de ley. También invitamos al economista Edgar Robles, quien es catedrático universitario, es un economista especializado en los temas de pensiones, fue también ex superintendente de pensiones. Buenos días, don Edgar, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder colaborar en el entendimiento que este tipo de proyectos puede tener sobre las personas y sobre la economía, pues es muy importante la implicancia no solamente para los ahorrantes, sino también para las personas comunes que compran y trabajan en nuestro país. Así es. El otro día, en una actividad que hizo la Academia de Centroamérica, decían que las pensiones son un tema que genera pasiones, que toca sentimientos. Y por eso, para entender muy bien este proyecto y sus implicaciones, también invitamos el día de hoy al economista Ronulfo Jiménez, quien fue coordinador del proceso de aprobación de la Ley de Protección al Trabajador y quien participó en la comisión que estuvo a cargo de esa aprobación. Esa ley se aprobó el 18 de febrero del año 2000 y ahí está, don Ronulfo, la génesis del régimen obligatorio de pensiones complementarias. Buenos días. Exactamente, buenos días a Liliana y a los compañeros del foro. Exactamente, fue el resultado de un proceso de concertación que el presidente Miguel Ángel Rodríguez abrió y precisamente terminó en una ley que es una reforma social, digamos, del siglo XXI. Perfecto. Aquí en Estado Nacional también invitamos al diputado liberacionista Francisco Nicolás, quien en este momento es la voz que está impulsando este proyecto de ley. Tratamos de coincidir agendas, a él le fue imposible presentarse aquí al estudio el día que grabábamos, pero Estado Nacional fue al Congreso y con él conversamos y hoy vamos a incluir aquí cuáles son las razones por las que él impulsa este proyecto. Bien, y es que muchos están planteando en este momento si para salir de deudas es importante o es una posibilidad echarle mano a los recursos del ROP que fueron creados para complementar las pensiones. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las posibles implicaciones negativas? De eso vamos a conversar el día de hoy y les invito a que veamos este pequeño resumen. El nivel de endeudamiento de los ticos es la razón principal que mueve a quienes impulsan el proyecto de ley para permitir la devolución de una porción del régimen obligatorio de pensión complementaria, conocido como ROP,
que es uno de los pilares del sistema de pensiones del país. El proyecto propone el retiro de un 30% de los fondos acumulados en el régimen obligatorio de pensión complementaria para que sea destinado únicamente al pago de deudas, nada más. No pasa por el ciudadano o la ciudadana el monto, va directamente direccionado de la operadora al acreedor, para que entonces con eso se baje su presión en cuanto a los cobradores que tiene. Según una encuesta de la Oficina del Consumidor Financiero en noviembre del 2020, 7 de cada 10 ticos dijo tener deudas. En ese momento, de la muestra encuestada, un 20% aseguró que destinaba el 62% de sus ingresos totales para pagar deudas, lo que evidentemente lo dejaba en una situación muy ajustada para hacer frente al resto de gastos de la familia. Un 35% de las personas dijo en ese momento que sus ingresos apenas le alcanzaban para cubrir lo básico, mientras que el otro 27% dijo que con lo que ganaba no le alcanzaba del todo para salir a flote. Los créditos más comunes que refirieron quienes contestaron la encuesta eran los personales o de consumo, seguido por préstamos con familiares, operaciones para comprar línea blanca o artículos en el comercio. En cuarto lugar estaban las deudas por tarjeta de crédito y el quinto, las de la Asociación Solidarista. Aunque las cifras de esa encuesta son en las que se basa el diputado Francisco Nicolás para impulsar el proyecto, la Oficina del Consumidor Financiero niega que se esté ante una situación crítica. La encuesta dejó claro que 7 de cada 10 costarricenses tiene deudas, pero nunca dijimos que estén sobreendeudados. Ya tenemos deudas porque a lo mejor debemos alguna plancha ahí en la tienda comercial, alguna casa que tenemos o lo que sea, pero no hemos dicho que 7 de cada 10 estén sobreendeudados. Alguna deuda tenemos. En días recientes, el exministro de Economía y Finanzas del Perú advirtió el riesgo de esta iniciativa. En ese país, en abril del 2020, se permitió un primer retiro solo a quienes tenían 6 meses sin cotizar. Después de eso se abrió el portillo y ya están a punto de aprobar un 6º retiro adelantado, con un saldo de 2.3 millones de personas que ya se quedaron sin fondos para su pensión. El tema de que he focalizado una vez, ya no más, ¿no? No. Esto es una puerta súper peligrosa y como le digo, acá no hay lonche grande, es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con este tema. La Superintendencia de Pensiones advierte que de aprobarse el proyecto, una persona que retire ahora el 30% tendría que trabajar 7 años más para compensar el desembolso, si es que se quiere mantener el monto que va a tener de pensión. Aunque los impulsores del proyecto sostienen que el retiro permitirá desahogar de deudas a los costarricenses, produciendo un beneficio económico y social, la SUPEN recuerda que el 80% de los ticos tienen menos de 1,5 millones de colones en sus cuentas del ROP. Sacar ahora el 30% significa que contarían con 450,000 colones, monto con el que difícilmente quedarían libres de deudas. ¿Cuáles son las verdaderas implicaciones de permitir retiros en el régimen obligatorio de pensiones complementarias? De eso hablamos hoy en Estado Nacional. Bien, tal vez para comenzar, don Ronulfo, y por la génesis, recordemos en qué se pensó cuando se decidió crear el régimen obligatorio de pensiones complementarios. En realidad, en lo que se pensó en los problemas que a futuro va a tener el país en el tema de pensiones. Teníamos en el 2000 el régimen de pensiones de la Caja de Invalidez, Vejez y Muerte, que es un régimen que se estableció en los años 40 por el doctor Calderón Guardia. Y este régimen tiene un problema básico y es que es de reparto, de forma tal de que las personas que trabajan contribuyen para mantener la pensión de las personas que ya luego se retiran de la fuerza de trabajo. Estos regímenes funcionan relativamente bien cuando la población es joven, pero a medida de que la población va envejeciendo, como es en el caso de Costa Rica, que hemos tenido un envejecimiento muy acelerado además, lo que nos está pasando es que cada vez hay menos trabajadores activos para sostener a un trabajador retirado. Entonces, ahí hay un problema
que ya se ha venido ajustando de alguna forma. Se han aumentado las cuotas de contribución, pero también ya se ha ido racionalizando la edad de retiro, se ha ido ajustando hacia arriba en los últimos tiempos, y además el monto de pensión, especialmente en la última reforma, va a ser en los próximos años un monto de pensión más modesto. Entonces se necesitaba algo que lo complementara para que la persona cuando se retire no tenga un monto de pensión excesivamente bajo. Don Ronulfo, entonces tal vez para poner acento ahí, porque alguna gente dice, bueno, ¿por qué es que no nos quieren dejar usar nuestro dinero? Lo que usted está planteando es que cuando se redactó la ley y se aprobó y se promulgó, se pensó que este dinero era para pensiones. Para pensiones y para complementar el sistema de la caja, que sabemos que va a venir dándonos a través de los años cada vez menos, porque va a tener menos capacidad para mantener las pensiones, de forma tal de que si no se le complementa, luego se va a tener muy poco. Y precisamente, qué bueno que planteas eso, Liliana, porque había un diputado que llegaba a la comisión cuando se discutía en la asamblea y decía que consideraba que los regímenes de pensiones tenían que ser voluntarios, que el que quería ahorraba o no ahorraba, que eso era responsabilidad de cada uno. Y en realidad no hay ningún sistema de pensiones que se base en la parte voluntaria, tiene que ser obligatoria. Y tiene que ser obligatoria por dos razones. Uno, porque en general las personas, los consumidores, somos bastante miopes, especialmente cuando somos jóvenes. Posiblemente no nos preocupamos cómo nos vamos a mantener en la vejez. Y si no hay algo que obligue a contribuir, la realidad es que no vamos a contribuir. Claro, esa es parte de la naturaleza humana, don Ronulfo, pensar siempre en la inmediatez. Es la conducta de lo inmediato, es ahora. Yo quiero resolver las cosas de ahora y si tengo 20 años no voy a estar preocupado para cuando tenga 65. Claro. Ya tal vez cuando voy llegando a los 50 me voy preocupando, pero ya es demasiado tarde. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo segundo, que entonces las personas quedan en la indigencia o las personas no tienen cómo sostenerse en la vejez. Pero hay muchos que dicen, don Ronulfo, bueno, déjeme, si eso es lo que yo quiero, y no me importa, si yo voy a estar en la indigencia, en la vejez, ¿por qué la sociedad debe conducir un poco hacia que eso no pase? Porque eso es muy fácil decirlo, pero cuando se presenta en la realidad, entonces va a ser el Estado, ¿verdad? Va a haber presión para que el Estado sostenga a esas personas, adultos mayores que no pueden sostenerse. Entonces, la historia es, no, déjenme que yo ahorro lo que yo quiera y cuando yo pueda. Si bien suena muy bien, en principio, en la realidad no va a ocurrir, sino que al final toda la sociedad va a tener que encargarse, claro, ya sea a través del Estado o la familia, o si no la familia va a tener que mantener al adulto mayor que no fue previsor de ahorrar a través del tiempo. Y se convierte así, don Ronulfo, en un problema social. Don Edgar, recordemos también cómo se compone ese fondo, es decir, de dónde salen ese dinero, las contribuciones que mes a mes los afiliados depositan en el ROP, ¿de dónde salen? ¿Cómo se componen? Bueno, eso provino de una reasignación de cargas sociales que existían en su momento. Hay un porcentaje que provino de la ruptura del tope de cesantía. Ahí se tomó un 3% que originalmente iba al FCL y que doña Rocío con un proyecto de ley que propuso hizo que pasara directamente el 1,5% a la cuenta del ROP. A eso se le suma un 1,25% de ahorro del Banco Popular y hay un 1,5% adicional para conformar el 4,25% que alimenta el ROP. Entonces, de las personas que son asalariadas, es importante decirlo, solo los asalariados contribuyen al ROP un 4,25%. ¿Por qué digo que es importante? Porque el trabajador independiente, que cada vez se va volviendo un componente más importante de la ecuación dentro de los cotizantes de la caja, no contribuye al ROP. Claro. Solamente el trabajador asalariado
más o menos para tener una perspectiva de qué porcentaje de la población en edad de trabajar es asalariada, es 1 de cada 4 trabajadores. 1 de cada 4. Doña Rocío, de ese 4.25, ¿cuánto pone el trabajador, cuánto pone el patrono y cuántos hay en este momento? ¿Cómo se compone? Sí, aparte del componente que es el aporte para el ROP, yo quisiera rescatar 2 cosas. Es uno, el nombre del ROP. Es un régimen obligatorio que complementa una pensión. Y creo que el destino del ROP está claramente señalado desde su ley de creación. Y su destino es para proteger a las personas en vejez. No hay un destino diferente para eso. Y más importante, solo contribuyen efectivamente los asalariados. Y hoy, de más de 2 millones de cuentas que tiene el ROP, solo 2.200.000, solo la mitad de esas cuentas son cuentas activas, es decir, las otras cuentas son personas que quizás pasaron en algún momento por el mercado laboral y hoy o no tienen trabajo o son trabajadores independientes. Y todas esas personas llegarán tarde o que temprano a la edad de retiro y no habrán acumulado fondos para esa vejez digna. Claro. Pero el planteamiento que se pone en la mesa en estos días de permitir que las personas puedan sacar hasta un 30% de su ROP para pagar deudas se basa en el que supuestamente eso desahogaría un problema del momento. Esto es lo que plantea el legislador liberacionista Francisco Nicolás. Veamos. Alguna gente argumenta diciendo, bueno, es que usted va a empobrecer la pensión del costarricense. Muy mal enfoque. Yo diría que hasta muy fuera de la realidad costarricense. ¿Cuál es la pensión principal que tiene un costarricense? El régimen de invalidez, vejez y muerte. Este es un régimen complementario, es decir, usted va a tener su pensión de la caja, como tiene que ser. Entonces no asustemos con la chaqueta de otra persona. La verdad es que el proyecto lo que busca es tomar recursos de donde están para salvar la situación económica del costarricense ahora, que es donde interesa. En una discusión de economía pura, de finanzas puras, alguien podría decir, no deberían de tocarse esos fondos. No, pueden decir eso y más. Lo cierto es que hoy hay que ayudarle a la persona ciudadana, a hoy, no dentro de 30 años o 10 años. ¿Para qué? Para que llegue ahí a su vejez con condiciones psicológicas y de salud deterioradas por haber vivido 30 o 20 años en condiciones de cobro. Eso es lo que están proponiendo. ¿Cómo ve la Superintendencia de Pensiones, el ente regulador del sector, esta posición, doña Rocío? Me parece que en primer lugar desconoce esta posición y los ajustes que tiene que hacer IBM todavía hacia adelante. IBM tiene un desbalance actuarial muy elevado, desbalance que solo logrará ir cerrando si efectivamente el ROP puede venir a complementar la reducción en el monto de la pensión que tiene que hacer la caja. Ya recientemente vimos uno de los primeros cambios sobre esa materia. Entonces, no es correcto que ese monto de IBM, sin la existencia del ROP, va a ser un monto suficiente para cubrir a las personas en la vejez. ¿Qué ha pasado en otros países donde ya esto, se decidió? Creo que Perú y Chile. En Perú 6 retiros se han hecho y en Chile 2. ¿Qué ha pasado? La experiencia en los países que lo han llevado adelante es una experiencia desastrosa, porque realmente lo que hicieron fue desproteger a las personas en la vejez bajo el argumento de que efectivamente lo estaban ayudando hoy. Y quiero sobre esto ser enfática. Todos estamos de acuerdo en que deben generarse políticas públicas para poder proteger a las personas que en este momento atraviesan una serie de necesidades, ya sea por la pérdida del trabajo, por la reducción de las jornadas. Pero no podemos equivocar la solución, porque si la solución que consideramos es el retiro del ahorro, lo que tendremos es mucho más problemas hacia adelante. Creo que la sociedad costarricense y en esa Asamblea Legislativa hay capacidad suficiente como para pensar en soluciones inteligentes que vengan a resolver el problema de hoy sin desproteger el futuro.
Claro, en días recientes estuvo aquí, se realizó una actividad aquí en Costa Rica que la organizó la Academia de Centroamérica, en donde el exministro de Economía y Finanzas de Perú, como veíamos en la nota, exponía qué pasó en su país cuando se decidió la primera vez hacer un retiro en el 2020 porque había mucha necesidad de que la gente se librara de sus deudas y luego se abrió una compuerta. Y él dice que ha sido un impacto negativo. Sin embargo, a pesar de este ejemplo planteado ya en un país que lo puso en marcha, el diputado impulsor de este proyecto sostiene que ese ejemplo no aplica a Costa Rica. Veamos. Absolutamente falso y manipulado, orquestado por quienes manejan nuestros fondos. Es que pongamos las cosas por su nombre, manejan miles de millones de colones de nosotros los trabajadores y ahora en lugar de comportarse socialmente como un régimen económico social, se comportan como financistas o banqueros. Eso es lo que están haciendo. Entonces protegen los ingresos por encima de las personas. Lo que pasó en Perú fue diferente. Ahí abrieron la compuerta completamente y no tenían alternativas. Nosotros estamos presentando alternativas. El mismo proyecto presenta alternativas. Y es más, hay un proyecto que se llama Pensión Consumo, que es un proyecto muy interesante donde todos nos convertimos recaudadores del IVA, del impuesto de valor agregado, y somos socios recaudadores de Hacienda, donde Hacienda se queda con un 10% de lo que consumimos en el 13%, un 3% para nosotros, se va cotizando también en el tiempo y con eso tenemos una tercera fuente de recursos para complementar nuestras pensiones. Entonces, soluciones sí hay. Lo que pasa es que no quieren que les toquen la bolsa. Eso es todo. Don Edgar, ¿son tan diferentes los casos? Es decir, ¿no nos va a pasar lo que el impacto negativo que ha tenido Chile y Perú? Yo veo que este tema se maneja con mucha laxitud. O sea, las opiniones que escucho son opiniones de personas que realmente están desinformadas. El efecto que esto ha tenido en Chile y Perú sobre el ahorro ha sido nefasto. No solamente no se ha disminuido el endeudamiento, porque hay que ver cuál es el origen de ese endeudamiento. En primera instancia, el endeudamiento surge por una carencia de ingresos que percibe el trabajador en el mercado laboral. Eso no se está solucionando con este problema. Perfectamente podemos pagar una porción pequeña de las deudas y nada nos garantiza que las personas se vuelvan a endeudar en un futuro muy próximo. Entonces, al cabo de unos cuantos años vamos a tener el mismo endeudamiento, pero no vamos a tener la pensión. Entonces, lo que se observó en Chile y en Perú es que disminuyó el ahorro significativamente. Y lo más cruel de esta situación es que quienes retiraron ese dinero en mayor proporción fueron las personas más pobres. Entonces, estamos desprotegiendo al grupo que deberíamos tener más interés de proteger, que son las personas más pobres. Esas son las primeras personas que van a sacar el dinero. Dicho sea de paso, en nuestro caso, todos vamos a sacar el 30%. Yo soy el primero que lo va a hacer. Puede ser que yo no tenga deudas. Voy a adquirir una deuda para pagarla y sacarla. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de impactos sobre la economía que va a hacer que todos nos afectemos. No ¿Por qué? ¿Por qué afecta a todos? Afecta a todos porque, vean, las operadoras de pensiones hoy por hoy son el inversionista más fuerte de bonos del Estado costarricense. Las operadoras de pensiones tienen el 22% de todos los títulos en circulación del Estado. Si usted retira el 30% de los recursos, y todo el mundo lo va a hacer, ya tenemos la experiencia del FCL, todos retiramos el FCL tan pronto probemos. Si usted retira ese 30%, va a tener que vender en el lapso que plantea el proyecto, que son 30 días, va a tener que vender el equivalente al 5% del PIB en títulos de deuda pública. ¿Y eso qué genera? 5%, para ponerlo en perspectiva, es lo que el Ministerio de Hacienda coloca en un semestre. Lo va a tener que vender las operadoras en el lapso de un mes. Ningún país logra absorber esa cantidad de títulos en el mercado de valores. En Chile, lo que hicieron fue que el Banco Central dio la liquidez para poder, ¿verdad?, recibir esos bonos. Eso genera inflación y genera devaluación y genera incremento en tasas de interés. Esos tres efectos golpean a toda la población, sean trabajadores con ROP o trabajadores sin ROP. Entonces, vamos a tener más inflación, más devaluación y tasas de interés más elevadas de lo que tendríamos en circunstancias donde las tasas ya van para arriba por la situación internacional. O sea, doña Rocío, que sería una medicina que generaría un problema mucho mayor. Sí, generaría un problema, efectivamente, además, en la valoración de los activos. Por ejemplo, si alguien retira el 30% y le queda el 70%, en ese 70% va a generar importantes pérdidas. En un momento en que, usando el argumento
estamos tratando de combatir un problema serio de inflación, ¿verdad? Que es una inflación que ya supera el 8%, le vamos a atizar más a ese problema y una inflación mayor va a afectar a todos los costarricenses. Y la historia de que es un retiro de apenas el 30%, es abrir la puerta para que en el siguiente problema volvamos a recurrir a la misma medicina. Yo quisiera que destináramos realmente el tiempo y la discusión y en el mismo Congreso a buscar vías de solución de los problemas que hoy tenemos y no de agravar la situación actual con mayor inflación, con mayor devaluación, con un problema que en la práctica no se va a corregir, porque aún liquidando todo su 30%, el nivel de deudas, por lo menos el nivel de deudas en el sistema financiero apenas, digamos, alcanzaría en algunos casos para pagar 2 cuotas, para pagar una parte de la tarjeta. Además, podría generar, y ya se comentó, un incremento importante, lo comentó Edgar, un incremento importante en un endeudamiento que podría ser ficticio solo para poder tener el acceso a ese 30%. Yo sé que usted que está allá en su casa probablemente está diciendo, no, pero ¿por qué no le pregunta si ya de por sí estamos perdiendo en nuestros fondos de pensiones? En el próximo bloque vamos a hablar de eso. Pero antes de irme, don Ronulfo, así muy rápido, quiero preguntarle, me voy a poner en la posición de un afiliado, pero la plata es mía y estoy hasta aquí de deudas y ya no puedo dormir y me llaman de 5 o 7 partes porque es que no me la dejan usar. ¿Qué le contestamos a las personas que están en esa situación? Bueno, básicamente lo que hay que decir es que este es un dinero para la seguridad social y no se vale tomar el dinero de la seguridad social para el consumo presente. De forma tal de que hay que pensar no solamente en el presente, sino que tenemos que pensar en el futuro. Este proyecto daña profundamente el futuro de los trabajadores cuando tengan que pensionarse y además lo daña inmediatamente, porque también, como decía Edgar Robles, daña la economía. Hemos tenido un golpe de pandemia, tenemos otro golpe por la guerra en Ucrania y esto sería agregarle un tercer golpe a la economía. Bien, vamos a ir aquí a nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a conversar sobre eso, sobre el comportamiento que han tenido esos fondos de pensiones en los últimos días y también qué tanta viabilidad tiene este proyecto. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho que usted nos plantee temas que le gustaría que traigamos aquí a la mesa de Estado Nacional. La Universidad de San Marcos y el Grupo Manuel Aragón, en celebración de su centenario, presenta Celebramos Haciendo. 100 años se dicen fácil, pero acompañar el desarrollo económico y social del país, transformando la vida de los costarricenses mediante la educación, es una historia que la Universidad San Marcos construyó con acciones e innovación desde 1922. No es nuevo para nosotros poder desarrollar iniciativas que impacten a la comunidad. Venimos ya a lo largo de los años generando distintas iniciativas que tienen que ver con el fortalecimiento de las competencias en la sociedad. Con las becas y los cursos se brindan herramientas para su reinserción productiva en la sociedad, como los que realizan en conjunto con la Fundación Carmen Naranjo. La capacitación técnica es fundamental para que estas mujeres se sientan empoderadas y puedan conseguir mejores trabajos, mayores ingresos y puedan desligarse de situaciones de violencia, porque muchísimas de las veces las mujeres que recibimos han sido víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, estos cursos son fundamentales para que ellas salgan de los
los círculos de violencia. Y la Universidad de San Marcos nos ha dado un gran apoyo. Por eso, al cumplir su centenario, el grupo Manuel Aragón, fundador de esta casa de estudios, celebra una vez más con acciones que impactan positivamente a la sociedad. Durante este año desarrollarán distintas iniciativas de extensión social que buscan brindar mejores oportunidades y ampliar la oferta académica para poblaciones vulnerables. Queremos colaborar en forma solidaria, ahora que estamos celebrando estos 100 años, con un proyecto de becas para estas mujeres, que son mujeres que se van a poner un reto de cambiar sus vidas, y la universidad les va a dar ese apoyo. La propuesta inicial es poder otorgar estas becas a privados de libertad durante este año para ya hacer realidad el fortalecimiento de sus competencias de cara a una reinserción social, una reinserción profesional que les permita tener una segunda oportunidad, que es lo que todos nos merecemos. Y también un poco lo que buscamos en este proyecto no es solo efectivamente el otorgamiento de estas becas, que es una de las motivaciones principales en el acercamiento de esta alianza con el Ministerio de Justicia y Paz, sino también en el fortalecimiento del propio ministerio, con oportunidades de fortalecer aspectos de su currículo a lo interno. Con este programa de becas y capacitación, la Universidad San Marcos mantiene vivo el legado que desde su fundación amplió la gama de posibilidades para las mujeres, cuando mediante los cursos de teneduría de libros, contaduría y taquimecanografía, brindó formación técnica que permitió a las costarricenses acceder a un mercado laboral en el campo mercantil con mejores oportunidades y mayor remuneración. Hoy, 100 años después, la U San Marcos sigue escribiendo historia. Gracias por continuar con nosotros hoy en Estado Nacional. Yo un poquito ronca, pero agradezco la paciencia que han tenido con ustedes conmigo. Hoy que estamos conversando sobre si es viable, pues más, es una buena idea echar mano al 30% de los recursos del régimen obligatorio de pensiones para pagar las deudas de las personas que están sobreendeudadas. Y es que a esta discusión se suma la molestia que tienen algunos afiliados al ver que en los últimos meses sus estados de cuenta no solo no reflejan el aporte que hacen, sino que tienen rendimientos negativos. Y eso, doña Rocío, también molesta mucho, indigna a la gente que dice: tras de que no me dejan usar mi dinero, yo estoy constatando que lo administran mal y además me cobran por colocarlo. Eso es una buena oportunidad para recordar que los fondos de pensión son fondos que se invierten para el largo plazo, en una mezcla de instrumentos de tasa fija, de tasa variable, de países y de monedas, para buscar, digamos, una tasa objetivo de reemplazo. Es una pensión esperada para usted en el futuro. Ese conjunto de inversiones se valoran todos los días a mercado. Y lo que suceda en los mercados va a impactar directamente su precio. El año pasado todos vieron excelentes rendimientos y los últimos, sobre todo el año pasado, producto de que habían tasas de interés muy bajas en los mercados. Entonces vimos rendimientos muy altos. ¿Qué es lo que ha pasado hacia finales del año pasado y en este? Bueno, ya lo se comentaba, estamos enfrentando diferentes crisis, no solo el exceso de inflación que están atravesando los países en el mundo, que se generó básicamente como producto de políticas monetarias muy laxas que llevaron los bancos centrales para ayudar durante la etapa de la pandemia, sino posteriormente la crisis que se generó una vez que se fue reactivando la economía con los contenedores y encima la crisis de Rusia y Ucrania. Y en este momento los fondos de pensión en el mundo están sufriendo esas caídas en valoración. O sea, no hay fondos de pensiones en el mundo que estén ganando. Esto no es solo de Costa Rica. Vamos a ver, los fondos de pensión en el mundo están sufriendo por la valoración. No hablemos de ganando o perdiendo. Esas pérdidas se van a ser tales si yo liquido los fondos, si yo mantengo mis recursos o se mantienen los recursos dentro del fondo, como ha pasado en las crisis de los últimos 20 años, después de que pasa la crisis, pasa un tiempo y vuelve a recuperarse el valor. Nosotros no podemos ver un fondo que es a 20, 30 años plazo por los rendimientos que se generan en 2, en 3 meses o en 6 meses. Además, lo que tenemos
que tomar en consideración es que si bien puede ser que estemos enfrentando menores rentabilidades, las altas rentabilidades que hemos tenido en el año pasado y en periodos precedentes, más que compensan esas situaciones de rendimientos negativos que se están observando hoy. Claro, esto para muchas personas es difícil de entender, don Edgar, porque es materia compleja. Se lo explico muy sencillamente. Uno de los activos más importantes que tienen las familias es la vivienda en donde residen. La familia es dueña de la vivienda y la vivienda, todo el mundo sabe que a largo plazo se aprecia, o sea, hay plusvalía en la propiedad. O sea, el valor del terreno y la vivienda va creciendo en el tiempo. Eso no quiere decir que todos los días la casa vale lo mismo. En la crisis del 2008, en Estados Unidos, por ejemplo, el valor de las viviendas cayeron a la mitad. Por eso vamos a salir corriendo a vender donde nosotros vivimos. La respuesta es no. Usted se mantiene viviendo ahí con esperanza de que a futuro su vivienda con mucha certeza va a valer más dinero. Lo mismo pasa con las pensiones. En algunas oportunidades, bueno, cada vez que usted cotiza para un fondo de pensiones, usted compra, digamos, un pedacito de una casa, ¿verdad? Y va comprando lo que se llaman cuotas. Esas cuotas tienen un valor. Ese valor sube y baja en el corto plazo, pero hacia el largo plazo va a ir creciendo. Entonces, un bajo nivel de esa cuota en este momento, lo que me indica a mí es que la rentabilidad hacia futuro de ese fondo va a ser muy alta. Entonces, no tengo que preocuparme por una situación puntual, porque a mí lo que me interesa es cuánto va a valer esa cuota cuando me pensione. Diferente sería si me pensiono en este momento. En este momento sí tendría afectación, porque tendría que vender esas participaciones baratas y lo mejor sería esperarme que recuperen. Ahora, si ahora me dicen a mí que quieren retirar el 30%, nos estarían obligando a vender las baratas. Ese sería el peor negocio para los trabajadores. Lo mejor sería esperarse para cuando nos pensionemos para tener un dinero suficiente que compense la caída que va a tener la pensión de la caja, porque lo que menciona el señor diputado no es cierto. La pensión de la caja no va a ser lo más importante a futuro. Lo más importante a futuro va a ser la pensión del ROP. Que es la que va a complementar. Y además, si afectamos la pensión del ROP, el efecto negativo más grande va a ser para IBM en su pensión básica. ¿Por qué afecta al IBM? Porque IBM tiene que hacer ajustes hacia adelante para lograr un balance y está apostando en esa ecuación a que el ROP represente el 18 o 20% de la pensión de la persona. Si usted le merma ese aporte, el ROP, la IBM va a tener que ajustar o la edad de pensión o la cuantía de las pensiones o las cuotas, en cuyo caso pues afecta también el nivel de informalidad. Pero el principal no, aquí vemos daños a la seguridad social, daños inminentes para IBM, mayor pobreza para las personas, altos, desbalances en la economía nacional en un momento, tan complejo como los que se están viviendo producto de todas estas crisis y un espejismo de una solución que no va a ser tal. Claro, don Ronulfo, pero ¿cómo explicarlo? Porque igual, cuando se junta todo, algunas personas se quedan tal vez con lo primero que leen o que ven por ahí, entonces dicen, no, estoy ahogado de deudas. Hay una plata ahí que es mía y no me la dejan tocar. Y además yo estoy viendo que está perdiendo dinero todos los días porque está bajando el valor y además le tengo que pagar a la administradora de pensiones. Y entonces ahí el diputado ha dicho que él siente que hay un negocio en las operadoras de pensiones. ¿Es esto así? No, porque las operadoras no tienen ganancias excesivas. Si usted ve los estados de resultados de las operadoras, no hay grandes utilidades en las operadoras. Y la rentabilidad hay que verla en el mediano plazo. La superintendencia publica las rentabilidades y lo hace con toda transparencia, el último mes, el último año, los últimos 2 años, los últimos 5 años. Pero presenta también cuál es la rentabilidad histórica del régimen. ¿Cuánto, si vos hubieras metido un colón cuando se estableció hace como 20 años y ahora, con qué rentabilidad se ha trabajado? Esa rentabilidad, excluyendo la inflación, para evitar esa miopía que puede darnos la inflación, la rentabilidad está por encima del 5%. Y en general ya se considera que una rentabilidad real del 4 es buena.
y nuestro régimen ha dado una rentabilidad que anda por encima muy por encima del 4, anda por el 5, de forma tal de que no podemos criticar al régimen por su rentabilidad, porque hay que verla en el largo plazo. O sea, tenemos que ver el promedio de cuando ha sido negativa y de cuando ha sido positiva. Y la mayoría de los meses, la gran proporción de los meses, la rentabilidad ha sido positiva. Entonces uno tiene que hacer realmente ese balance para ver el desempeño completo del régimen. Así es, ver no el árbol, sino el bosque. Este proyecto de ley es impulsado por el diputado Francisco Nicolás, pero por supuesto ya hay otros diputados que dicen que les parece una buena idea, y las personas que están sufriendo de altos endeudamientos, porque también eso habrá que conversarlo en otro programa, pero en algún momento hubo una actitud de la banca de prestar a gente que quizás no era sujeto de crédito con demasiado riesgo. Pero bueno, esas personas están sufriendo en este momento. El proyecto, estamos ahora en el periodo de sesiones extraordinarias, el gobierno no lo ha convocado. Vamos a ver algunas de las manifestaciones que el presidente Rodrigo Chávez dio en el mes de mayo cuando le consultó la prensa sobre este tema, si al gobierno le parecía una buena idea que se permitiera retirar el 30% del ROP. Vamos a ver algunos de esos titulares, los tenemos ahí. Esta es una publicación del diario La Nación. El presidente vetaría la devolución del ROP, es decir, que si se llegara a tener consenso en el Congreso, él ya anunció que la vetaría. Vamos a ver otras de las publicaciones que tenemos. Esta es del semanario Universidad. Chávez también, esto fue de principios de mayo. Chávez sospecha que proyecto para usar parte del ROP en pago de deudas es para beneficiar a los bancos. El presidente fue muy claro en la posición, por lo menos a principios de mayo, con este tema. También es una publicación de la página digital de ameliarueda.com, en donde también se mantiene la posición del presidente de que vetará la ley que propone adelantar el ROP para el pago de deudas si el Congreso la llegara a aprobar. Y tenemos la última por aquí, que es la de la República, también del 3 de mayo. Rodrigo Chávez vetaría la devolución de una tercera parte del ROP para ciudadanos endeudados. Le consultamos al diputado liberacionista también cómo está él articulando el apoyo a este proyecto y qué otras opciones veía. Esto nos contestó. La fracción del Partido Liberación Nacional lo pone sobre la mesa, es un punto de discusión, y creo que como punto de discusión en una democracia madura como la nuestra, debería de que en lugar de atraer críticas infundadas o manipuladas como estas que usted ha citado y que ellos con frecuencia la citan, deberían más bien de convocarnos a buscar una solución para el costarricense que vive las deudas día con día. Y eso es lo que yo busco, eso es lo que busca la fracción del Partido Liberación Nacional. Discutamos esto. Ellos estuvieron en mi oficina, miembros de la ACOP, de la Asociación Costarricense de Operadores de Pensiones, y les dije, traigan soluciones alternativas. Hay varias soluciones alternativas. Por ejemplo, crédito back to back. Si usted tiene 3 millones contra los 3 millones en una ecuación financiera, le podemos prestar hasta 1 millón. Bueno, hagamos ejercicios, pero saquemos a la gente de la situación de acreencia, de congoja, de deudas que están viviendo hoy por hoy. Hay posibilidad de otras vías, doña Rocío, porque todas las que él plantea es utilizando o respaldándose en los fondos del régimen obligatorio de pensiones para ayudar a la gente que salga de deudas. Bueno, yo diría que pueden haber diferentes caminos. Quisiera insistir en que no es una solución el retiro del ROP para el pago de deudas. Unas vías de solución que se podrían plantear es más bien cómo profundizar las inversiones que hace el ROP en el propio mercado de capitales costarricenses para poder usar esos financiamientos para no el ROP prestando, pero sí los bancos emitiendo títulos respaldados, por ejemplo, con hipotecas que puedan adquirir los fondos de pensión, donde los riesgos crediticios se mantienen siempre en los bancos. El ROP lo que hace es que aporta recursos de largo plazo, y me parece que eso puede ser una discusión interesante, porque hoy día, aparte, digamos, de la problemática que vemos en el financiamiento hipotecario, es que está muy recargado en moneda
extranjera y eso por supuesto le agrega riesgos a esos financiamientos. Eso podría ser interesante. Son fondos que reciben colones que podrían orientarse perfectamente al financiamiento de títulos hipotecarios, que sean títulos transables, que sean títulos en colones, con lo cual podríamos contribuir a que la gente pueda endeudarse en colones y no en moneda extranjera. Doña Rocío, recordemos, en este momento, ¿de qué tamaño es? ¿Cuál es el monto total de esa bolsa grande de ROP que hay en el país? ¿Y qué porcentaje de eso se invierte en mercado local y cuánto en mercado internacional? Números gruesos del ROP asciende a más de 9 billones. 9 billones es 9 y un montón de ceros, que equivale al 25% del Producto Interno Bruto. O sea, ese es el ahorro nacional que hoy día se genera. Buena parte de estos fondos, la mayoría de estos fondos, se invierten en el mercado local. Un porcentaje se ha ido a inversiones en el exterior que podría andar alrededor, si mal no recuerdo, para todas las operadoras quizás en un 30%. En términos de dolarización es mayor porque incluso en el mercado local se invierte en dólares. Pero sí hay una realidad. Si las operadoras no hubieran ido al exterior, el mercado local se quedó corto para poder absorber todo ese ahorro. ¿Qué hubiera pasado? Porque hay quienes dicen, qué barbaridad, ¿cómo se llevaron nuestras pensiones al extranjero? ¿Qué hubiera pasado si todo se queda acá? Hubiéramos concentrado todo el riesgo en un solo país y además concentrado en riesgo de gobierno. O sea, uno de los principios de cualquier fondo, y los fondos de pensión en particular, tiene que ver con la diversificación de riesgos. Segundo, el mercado local no hubiera tenido capacidad de absorber el ahorro, porque los fondos de pensión crecen mucho más rápido, o más, digamos, crecen más que lo que crece la economía nacional. Y lamentablemente en el mercado local, que es uno de los desafíos que creo que como país tenemos, hay pocos instrumentos para que puedan adquirir los fondos de pensión. Así que si no se hubiera podido invertir afuera, estarían los fondos seguro en cuenta corriente y el resto en lo que se hubiera podido invertir, concentrado el riesgo en un solo prácticamente emisor. Claro, como ustedes saben, el programa Estado Nacional, como se transmite domingo, es pregrabado al final de la semana para que nuestros invitados pues, puedan disfrutar de sus familias y esparcimiento el fin de semana. Pero queríamos incorporar siempre las preocupaciones de las personas en la página de Facebook del diputado Francisco Nicolás, donde él ha estado explicando esta iniciativa de él. Por supuesto, tiene un gran apoyo. Entonces, quiero hacer el ejercicio con ustedes, señores invitados, algunas preguntas, planteamientos que ellos ponían ahí que se los podamos responder. El primero de ellos lo vemos aquí. Marta Moya le posteó en el Facebook del diputado y esta se la voy a consultar para empezar con don Ronulfo. ¿Quién les dio permiso de utilizar nuestros dineros en inversiones cuando nos pidieron permisos de utilizar dineros de los trabajadores? El pueblo debería levantarse de estar dormidos y denunciar este abuso en contra de los trabajadores. ¿Cómo le contestaría usted a alguien que genuinamente cree esto? Correcto, que investigue cómo fue que se estableció el régimen obligatorio complementario. Eso se hizo reasignando cargas sociales y al trabajador no se le impuso ninguna carga adicional, de forma tal de que eso fue una ingeniería financiera o legal que se hizo con una negociación. Y al trabajador no tuvo que sacar de su bolsillo recursos adicionales. Entonces yo creo que eso es importante. Y todo régimen de pensiones, hay que decirle a la persona que hace este reclamo, todos los regímenes tienen ese sistema de obligatoriedad para que puedan cubrir a la vejez, porque la vejez es algo que normalmente no tenemos presente. Entonces, esas dos cosas le deberían de quedar muy claro a doña Marta. Claro, y una respuesta, entonces, cuando ella pregunta ¿quién les dio permiso? Bueno, ese permiso se dio mediante una ley que surgió de una concertación nacional. Tengo otra pregunta, una pregunta no, sino uno de los planteamientos de otra de las personas que comentó en la página de Facebook del señor diputado, y ese la voy a hacer a don Edgar.
Don Oldemar Quesada dice: es una barbaridad, desde hace 9 meses tenemos pérdidas cuantiosas, las operadoras ni lástima les da cobrar su vulgar gestión administrativa, que mientras nosotros, el proletariado que alimenta ese elefante blanco, hemos tenido que recurrir a vender nuestro patrimonio, carros, casas, lotes, y hemos tenido que endeudarnos con las tarjetas de crédito. Ya no somos objetos de crédito, no calificamos para la banca. En otras palabras, ellos creen que ese dinero, don Oldemar dice que siente que él tiene derecho a usar ese dinero para estas cosas puntuales. Don Edgar. Sí, a mí cuando alguien me dice que quiere usar el dinero de pensión para pagar una deuda, más bien me reitera el mensaje de que no es conveniente de que esto sea un producto voluntario, sino que tiene que ser un producto obligatorio. Porque lo que me está diciendo es que esa persona no está previendo lo que va a suceder en el futuro cuando sea adulto mayor y tenga que financiar sus gastos en vejez. Entonces a mí más bien el mensaje que escucho es: quiero gastar, quiero gastar, quiero gastar y no quiero ahorrar. Y yo más bien pienso que lo que deberíamos promover es ese ahorro. Ahora, que la persona esté ciertamente endeudada no tiene relación con el fondo de pensiones. El hecho de que pueda disponer de ese fondo, como le dije anteriormente, no implica que esa persona va a volver a endeudarse, porque los problemas que dieron origen a ese endeudamiento no lo estamos solucionando entregándole el dinero para pagar sus deudas. La experiencia en otros países, y en esto tenemos que movernos con lo que realmente sabemos, no es con lo que creemos, sino con lo que hemos visto. La experiencia en otros países lo que ha hecho es: vean, retiren los dineros de pensiones y la gente sigue igualmente endeudada. Puede ser que pague la deuda en este momento, pero inmediatamente a los pocos meses vuelven a salir a comprar, porque el instinto del ser humano es muy fuerte hacia el consumo de hoy y no a prever hacia el futuro. Eso es una característica nuestra, como un sesgo de comportamiento que tenemos y que lo explica la rama que se llama la economía del comportamiento. Mientras tanto, mientras desarmamos los fondos de pensiones, vamos teniendo efectos negativos sobre la inflación, sobre la devaluación y algo que no mencionamos a futuro, sobre el crecimiento económico. Un estudio que yo hice hace un par de años muestra que el ahorro generado por la Ley de Protección al Trabajador explica un 4% de crecimiento anual del PIB de Costa Rica desde el año 2021 hasta la actualidad. Si eliminamos ese ahorro, vamos a crecer menos a futuro. ¿Por qué? Porque menos ahorro significa menos inversión, menos crecimiento económico. Claro, doña Rocío, vamos con la última de las que yo rescaté. Había muchos mensajes ahí. César Pinto posteó en la página del señor diputado: el ROP es mío y yo decido qué hago con él. No más el dinero con pérdidas generadas por los incompetentes en las operadoras. Y si no pasan esto, deberíamos hacerlo por referéndum. ¿Qué le podemos contestar? Bueno, efectivamente, en la primera parte tiene toda la razón. El ROP es suyo. Pero desde que la Ley de Protección al Trabajador se promulgó, esos fondos tenían un destino específico, y era complementar la pensión básica. Esos fondos aparecen a su nombre para que efectivamente la caja los considere como parte de la pensión complementaria. Y no se olvide que del monto al final que usted haya acumulado, aproximadamente entre el 65 y el 70% proviene de la administración de los recursos que están haciendo las operadoras, que lo están haciendo, por supuesto, dentro del marco de la ley. La ley no solo fijó porcentajes de inversión en mercado local, sino en mercados internacionales, y los principios bajo los cuales deben tutelarse esas inversiones: principios de seguridad, principios de rentabilidad, es decir, la administración de los riesgos, principios respecto a la liquidez para que las operadoras cuenten con los fondos suficientes cuando llegue el momento de tener que hacer frente a los retiros. Adicionalmente, el Consejo Nacional de Supervisión Financiera, el CONACYF, emite un conjunto de normativa adicional para poder establecer en qué tipo de instrumentos se pueden invertir esos recursos. Y cada operadora además es responsable de gestionarlos bajo una planificación estratégica de esas inversiones. Bien, estamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Voy a pedirle a nuestros invitados
que en un minuto nos den una reflexión final. Yo le pedí también dentro de la entrevista que hice con don Francisco Nicolás, el diputado que impulsa este proyecto, que nos cerrara. Veamos qué nos dijo. Yo lo que creo es que es el mismo evento visto desde dos ángulos que deberíamos de conciliar. Si usted lo ve solo financieramente, puedo tener esos argumentos y tal vez más, pero lo está viendo solo financieramente. Si lo ve desde el punto de vista humano, hay que hacer algo por las personas que tienen deudas. Y esta es una propuesta, una salida, que yo propongo que la discutamos, no que la destruyamos, que es diferente. Don Edgar Robles, economista experto en pensiones, su reflexión final. Sí, a mí me parece que el proyecto tal y como está planteado es un proyecto que no podría calificar como más que nefasto. Y la razón por la cual digo esto es porque esto no ataca el endeudamiento de las personas. El efecto que esto va a tener sobre la economía, entre otros, es un incremento en tasas. La persona va a ser incapaz de pagar todo el saldo de su deuda y entonces el remanente va a aumentar y puede ser que lo que queda debiendo como cuota sea más elevado sin tener que haber tocado el fondo de pensiones. Entonces, desde el punto de vista personal, estamos desarmando el fondo de pensiones y no le estamos solucionando el problema de endeudamiento a las personas. Entonces, ¿por qué plantear un proyecto que perjudica la economía, que perjudica a los no ahorrantes, que perjudica a los afiliados y perjudica la pensión? Bueno, tal vez la respuesta la encontremos en hacia quién beneficia el proyecto. Y yo el único beneficiado que veo en este proyecto es justamente los acreedores, o sea, las personas que hoy les debemos. Esas personas sí recibirían fondos que de otra forma hoy están protegidos porque son inembargables. Muchas gracias, don Edgar. Continúo con usted, don Ronulfo Jiménez, una de las personas que conoce. ¿Cuál fue el espíritu cuando esta ley se aprobó? Bueno, el espíritu no fue financiero. En primer lugar, aquí lo que preocupa es la calidad de vida de las personas en su etapa de adultos mayores. Entonces, la oposición a este proyecto es por el daño que hace a la calidad de vida de los próximos adultos mayores. Entonces, no es un tema financiero, no, es un tema de calidad de vida de las personas. También este proyecto daña a la economía porque es un golpe donde se está devolviendo prácticamente el 7% del PIB al mercado financiero. Va a afectar la valoración de los títulos que ya están en las operadoras, dañando a los que se quedan y los montos que se quedan. Va a aumentar tasas de interés que le hará la vida más difícil a los deudores y les va a complicar la vida. Entonces ahí hay un tema que hay que tener presente. Y finalmente no resuelve el sobreendeudamiento. Es un tema sobre el cual hay que hablar y cómo prevenirlo fundamentalmente. Muchas gracias, don Ronulfo. Concluyo con usted, doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones. Sí, muchísimas gracias. Creo que como resumen es un proyecto que daña fundamentalmente la seguridad social, rompe con parte de una de las variables que se consideró en la ecuación para que la caja pudiera en el futuro seguir proveyendo una tasa de retorno razonable para los pensionados. En el corto plazo, además, genera un daño muy importante a la economía. En momentos, además, que la economía está atravesando problemas de aumento de tasas de interés, de mayor inflación y de mayor devaluación. Y si bien podría uno decir que beneficia a los bancos, lo hace en una parte de su cartera, porque para el resto de los deudores, ese resto de deudores también va a tener que afrontar mayores problemas para poder hacerle frente a su endeudamiento. Efectivamente, no corrige el endeudamiento de las personas, es un paliativo que canceló o bajó transitoriamente su deuda, pero está además desprotegiendo su futuro. Daña más a las personas que están cerca de la edad de retiro, daña más a las mujeres, daña más a las personas de ingresos bajos, daña más a aquellas personas que ya habían sufrido durante la pandemia y cuya densidad de cotización, o sea, el número de cotizaciones que pudo aportar a la seguridad social se vio mermado de manera importante.
Bien, muchísimas gracias a todos. Es sin duda un tema que hay que analizar, igual que el sobreendeudamiento en Estado Nacional. Hemos hecho varios programas sobre eso, pero yo prometo retomar el próximo para ver más con detalle cuál es la situación en este 2022 de ese sobreendeudamiento y cuáles podrían ser otras vías de salida. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes en sus casas. Los esperamos la próxima semana aquí en Estado Nacional, que vamos a estar analizando el estado de la justicia que va a publicar el programa Estado de la Nación. Muchísimas gracias. Feliz domingo.